En esta conversación hablé con Esteban Herrera, guitarrista de la Estudiantina de los Andes Antioqueños, amante del café, de la literatura y de la fotografía. Nos unió el afecto por los objetos para hacer música, específicamente el afecto por la guitarra. De ahí surgió el tema. El arte solo se hace con buenas herramientas. Esteban, meticuloso, cuidadoso con el lenguaje, sereno, profundo, es también descomplicado. Reflexionamos sobre los objetos, pero también sobre la transformación del cuerpo humano al utilizarlos. Esbozamos el origen mitológico de la guitarra y, a su vez, hablamos sobre nuestra tradición musical. Aquí, la conversación. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Yo sé que estamos un poquito como tensos, pero tratemos de que la conversación sea lo más tranquilos posible. Vos me decías que te dicen R. Es correcto. En el colegio me decían así y digamos los amigos de acá de Río Negro también, pues de la estudiantina de Río Negro y con los que después tuve algunas bandas o algún tipo de intervención musical, me dicen R. Y es R por Herrera. Por Herrera, sí. Sos Esteban Herrera. Exacto, sí. Listo. Si a vos quisieran mandarte un mensaje, ¿cómo deben saludarte? ¿Esteban R, escrito H-E-R-R-E o solo la R? No, como quieran, como les parezca más bonito. Listo, parce. Bueno, nuestra conversación va en torno a un tema que ya lo voy a mencionar, pero te voy a decir por qué quiero hablar de ese tema contigo. Porque yo no he seguido profundamente cuál es tu carrera, pero sí tengo algunas cosas, digamos, conozco algunas cosas de vos. Sos guitarrista, te graduaste, no sé cuál sería el pregrado, guitarra clásica. Guitarra clásica, sí. De AFIT. Uh-huh. Te desempeñas como músico. Sí. Alguna vez cruzamos unas palabras sobre la guitarra como objeto. Y en algún concierto que yo di en la Zebra House cuando existía, porque ya eso está. Ya es historia. Ya es historia. Sí, cruzamos algunas palabras en ese concierto que yo di. Y vos asististe también a un concierto en San Antonio, en Texturas y Armonías, que di con Sebas Naranjo. A mí me llamó mucho la atención, parce, que vos estuvieras allá, porque digamos que hay un respeto que yo te tengo a vos como guitarrista y sobre todo yo he escuchado algunas cosas que vos has ejecutado en la guitarra y me gusta el sonido que tenés. Y yo no sé si sea meritorio o no, pero soy selectivo como con los músicos. Si querés podemos hablar de eso ahorita, pero yo pienso que en el Oriente, y podría decir que en general, hay muy buenos, no sé cuál sería la palabra técnica, hay gente que ejecuta muy bien el instrumento, pero no hay tan buenos músicos. Y a mí me parece más valioso ser un gran músico, ¿cierto? Digamos, vos tenés una trayectoria entonces con la guitarra clásica, por lo que sé también grabas en tu propio estudio, pues como en tu casa, como con las cosas que tenés, pero también tenés un acercamiento con la guitarra eléctrica. Sí. Y por la impecabilidad con la que yo he visto que ejecutas el instrumento, y no solo eso, sino también la impecabilidad que vos tenés, parce, como la presencia de tu persona. Mira, siempre súper bien afeitado, el bigote perfecto, pero también la manera como tomas la taza del café, cómo lo servís, cómo vas seleccionando los granos del café que yo te vendí para poder prepararlo. Sí. Eso a mí, parce, me dice muchas cosas. Y eso va como tributando a lo que yo concibo como un buen músico, ¿cierto? Una persona que es impecable con el arte, que le tiene respeto al arte de hacer música y respeto al instrumento. Y el tema que nos reúne hoy es: el arte solo se hace con buenas herramientas. Que, como siempre diré en estas conversaciones, podemos o no estar de acuerdo. Es simplemente una frase,
para detonar la conversación. Y podemos empezar por donde queramos. Si quieres, empecemos de una vez a hablar de esa frase. Sí, pues a mí, desde que tú me mandaste, digamos, ese tema de conversación, a mí me pareció mera frase del que hubo. O sea, como que vamos a mochar cabezas acá. Sí, ajá. Porque, muy categórica. Sí, muy categórica. Pues a mí me sorprendió. Yo como que, wow, bueno, vamos a masticarlo un poquito. Uh-huh. Porque me parece que es un buen detonante para hablar de muchas cosas. El hecho de construir la frase así como está, ¿cierto? O sea, de ponerla así como la pusiste. Y esa frase surgió pues de esa vez que precisamente me vendiste el café. Uh-huh. Sí, que fue literalmente el encuentro cuando te entregué pues, el café. Fueron como 5 minutos o 10 que hablamos, pues tú me contaste que habías comprado una guitarra. Ajá. Una muy buena guitarra. Y bueno, algo hablamos de ahí. Entonces partamos de ahí. Digamos que el instrumento, pues para una persona como yo que se dedica netamente al instrumento, necesita como de un buen insumo para hacer, digamos, la música que quiere hacer. Sin embargo, acá la frase nos dice que es el arte, y el arte solo se hace con buenas herramientas. Entonces, pues ya uno se preguntaría como, entonces, ¿qué es el arte? Porque hoy en día, en el año 2023, no podemos pensar el arte como una cosa como tan sencilla o como tan... Claro. Digamos que sería pertinente como desligarlo bastante de un concepto que podríamos tener, que es como la artesanía, ¿sí o qué? Sí. Que están estrechamente ligados, pero el arte es como algo demasiado más profundo y más abstracto. Y es súper difícil hablar sobre arte. No, o sea, es difícil hablar sobre arte y es difícil decir qué es arte y qué no. Pues yo no soy capaz de decirlo, sinceramente. O sea, yo puedo hablar de cosas que me gustan, ¿sí o qué? Exactamente. Yo puedo hablar de cosas que a mí me gustan, que me parecen interesantes, incluso que no me gustan, pero que yo digo, uy, me parece muy interesante claro. esto. A uno no le tiene que gustar algo para reconocer el valor que tiene. Exacto, sí. O para no reconocer su valor, pues, o para reconocer el valor que no tiene. O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que precisamente podrán hacer una obra de arte para quitarle su valor. Entonces, digamos, uno que quiere hacer, uno como artista, uno que quisiera hacer. O vos, como... Pues de pronto es problemático hablar del arte en términos generales, y yo sé que así está el titular de la conversación. Pero si entendemos que el arte tiene varias facetas y expresiones, y si convenimos en el hecho de que la música es una de esas expresiones, y que pues precisamente vos sos músico, listo, el arte solo se hace con buenas herramientas. La música solo se hace con buenas herramientas. Entonces, volvemos casi a lo mismo, como entonces, ¿qué es la música? Y es una pregunta que tenemos que realizarnos. Lo mismo hoy, 2023, ya casi llegando a 2024, porque también es difícil decir qué es música y qué no. ¿Es difícil? Para mí es difícil. Para mí es muy difícil. Okay. Para mí es muy difícil porque es que la música puede ser muchas cosas. La música es algo tan abstracto que puede ser demasiadas cosas. Y eso depende del artista o del músico que hay gente decir. que te puede decir que la música es algo que está escrito en un pentagrama. Hay otra persona te puede decir, la música es el punto de convergencia entre armonía, ritmo y melodía. Otra persona que se fuera más como por el lado filosófico te dirá que la música es una expresión de las musas y que lo que hace es inspirar el espíritu. Entonces que la música puede estar en muchas cosas, que la música puede estar, por ejemplo, en un poema,
en la lírica de un poema. Sí. Por eso se dice que hay poesía que tiene musicalidad. Yo no sé, vos como, y corregime por favor, ¿cómo se diría? Ejecutante, ejecutor, intérprete, o simplemente te digo guitarrista. Pues a ver, como te decía ahorita, de un personaje con el que tuve clase en la universidad, que es un gran maestro. Pero mencionalo. Sí, claro, el maestro Gustavo Yepes. Ajá. Gran persona. Él le dice ejecutante intérprete, que me parece digamos un término muy preciso, porque uno no es solo intérprete, porque uno también ejecuta, ¿cierto? Uno Claro. toca lo que interpreta. Sí. Entonces uno ejecuta lo que interpreta. Ejecutante, intérprete. Exacto, pues, pero Pero ese es como el deber ser. ese es el deber ser, porque pues nadie le dice así, pues digámosle intérprete. Sí. Ya No, uno y de sabe hecho, que ejecuta, pues. Y creo que en términos legales se le dice es intérprete. Intérprete. Ujú. Se le dice intérprete. Y sí, o sea, nosotros acá, digamos que tenemos pues, a ver, la música escrita es una cosa tradicional de Occidente, Sí. de Europa. Ok. Es una cosa que nosotros recibimos de Europa. El sistema, ¿cómo es que? El sistema temperado, que son las 12 notas, los 12 semitonos, eso es una cosa, digamos, artificiosa que se inventaron. Es un acuerdo. Es un acuerdo que se inventó en Occidente. Sí. Entonces, si vamos a definir lo que es la música desde ahí, pues, o sea, obviamente acá en esta conversación no vamos a definir qué es la música. Sí, ni claro. qué es el No, arte. y no nos interesa No tampoco. nos interesa tampoco. Estamos un poco deliberando como sobre eso. Pero sí, entonces uno vendría como a pensar, bueno, entonces otras manifestaciones musicales digamos, de otras comunidades que no están tan arraigadas con lo de Occidente, como las comunidades indígenas, como las comunidades de otros países. Bueno, todo eso constituye eso de la música, ¿cierto? Entonces, si nos vamos como a lo de las buenas herramientas y de que solo se hace con buenas herramientas, y yo siempre he pensado que la herramienta es un medio, ¿cierto? Y muchas personas piensan eso también. O sea, yo creo que por ahí hay videos de Joe Satriani tocando con una guitarra súper barata. Sí. Y tocaba impresionante, ¿cierto? Ajá. El mismo Jack White. Eso, Jack White tocando con cualquier cosa y le suena bien. O sea, entonces uno dice, bueno, entonces solo se hace con buenas herramientas. Pues también depende mucho de uno, pero es que esta gente ha tocado unas guitarras muy brutales y tienen una concepción del sonido ya muy desarrollada, precisamente gracias a ese trabajo que han hecho. Sí. con sus equipos, ¿cierto? Pues como, o sea, tienen una concepción en su cabeza que uno, cuando no tiene una buena herramienta, uno ni siquiera sabía que existía. Claro. Entonces, yo pues voy a contar una experiencia personal Adelante. Cuando empecé a tocar guitarra, que pues cuando empecé a estudiar guitarra clásica en la universidad, que mi profesor me limó las uñas. Es la primera vez. Pero él te las limó. Él me las limó. No, o sea, jodas. es que eso allá es un spa. La oficina de él es un spa. Ok. Uno pasa por ahí y está el profesor ahí limándole las uñas a uno. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? ¿A son de qué? Porque las uñas es el primer insumo que uno tiene para tocar. O sea, uno tiene la guitarra, las cuerdas, las uñas. ¿Sí o qué? Si a vos se te atranca una uña, va a sonar feo, ¿cierto? Pues feo, pues en la concepción que tenemos, pues nosotros. Entonces, cuando él me limó las uñas por primera vez, yo no sabía que yo podía tocar con unas uñas tan perfectamente limadas y no sabía que eso sonaba tan bien. Pues es que yo nunca lo había sentido. O sea, Yo pero literal es para ejecutar la guitarra con las uñas. Sí, claro, sí. Sí, la guitarra clásica se ejecuta con las uñas. Ah, mira. Y si vos puedes ver acá, pues las uñas tienen una forma, Claro. en las que están un poco inclinadas para que no se atranquen en la cuerda principalmente. Y entonces Juepucha. es como eso, como que... Eso es la técnica moldeando el cuerpo humano también. Es muy Exacto, impresionante. Sí, exacto, sí. Sí.
Y eso de moldear el cuerpo humano, eso se ve mucho. Pues en estos días estaba ahí en un parche con unos contrabajistas y estos manes estaban hablando de que tenían una mano más larga que la otra y sí, por Claro, de tanto tocar claro. el contrabajo. Imagínate, yo alguna vez leí un artículo que habían escrito, no me acuerdo quién lo escribió y tampoco me acuerdo el periódico, sobre Charly García. Aunque más que sobre Charly García era sobre los dedos de Charly y cómo los dedos han sido moldeados por su manera de tocar el piano, porque han sido moldeados por el piano, es por su manera de tocar el piano, por su técnica. Sí, de hecho, el dedo, este dedo meñique, de la mano izquierda. De la mano izquierda quedó mal moldeado, digamos. O sea, de tocar mal durante mi infancia, se me quedó torcidito. Entonces... qué locura. Acá porque estoy sosteniendo el micrófono, pero este dedo está más torcido que el de la mano derecha, ¿sí o qué? Sí. Y eso ha sido un problema, pues, para mi carrera, pues, como guitarrista clásico, porque el dedo cae torcido y entonces impide que otras cuerdas, pues, o sea, es un problema. Claro. Pero entonces el profe te limó las uñas. El profe me limó las uñas con una lima de cristal, que yo ni siquiera sabía que eso existía. Después me las lijó. Solo las compran los guitarristas, las limas de cristal. No, no, se le pregunta a una niña bien aficionada por las cosas de cuidado y Ajá. eso, y ya sabe que la lima de cristal es bien importante para sus uñas. Ok. Porque la lima de cristal es, digamos que te lima la uña uniformemente, no te la va cascando, sino que te la va limando uniformemente. Y después me la lijó con una lija de agua 2000, con la que se pulen los carros. O sea, eso te quedaron impresionantes las uñas. Sí. Pero, o sea, no es que te las limara y ya. Te explicaba por qué te las estaba limando. Pues obviamente, sí, claro, yo aprendí a limarme las uñas. O sea, después de eso, después de yo saber que uno podía limarse las uñas así, pues obviamente yo, como suelo hacer con un montón de cosas, me obsesioné con eso y empecé a buscar la manera de limarme las uñas. Y eso no es una fórmula. Eso no es una fórmula porque cada persona tiene unas uñas diferentes. Porque uno cada vez está cambiando de posición. O sea, uno como intérprete, digamos, uno siempre está mutando un montón de cosas, uno siempre se está transformando, porque pues al fin y al cabo así es todo, ¿no? O sea, uno no se queda estático en una sola cosa. Entonces, usted tiene que aprender a limarse las uñas de manera que a usted le funcionen, de usted tener el largo que a usted le funcionen. Según la técnica que vos según el sonido que uno quiera tener, el sonido que uno va construyendo, porque ese sonido también se va construyendo. Pero entonces... Mira que el sonido, la manera de ejecutar el instrumento, y si se quiere extrapolar, la música tiene una relación muy estrecha con el objeto. En este caso ya es con la lima de uñas. Pero también, y es la conversación que nos interesa, con el instrumento. Sí, pero es lo que yo te decía, porque es el sonido que yo quiero. Ajá. Entonces ahí va como ese... El sonido que yo quiero, la música que yo quiero tocar. O sea, uno hace lo que quiere, ¿cierto? Uh-huh. Pues en cierta manera. Sí, me imagino que vos no le dirías a otro guitarrista como, ¿quieres tocar mejor guitarra? Límate las uñas. O sea, así yo como por ejemplo me a ti no veo la necesidad de enseñarte a limarte las uñas. Uh-huh. Porque tú tienes un sonido que a ti te gusta. Sin embargo, algún día yo podría decirte, hey, límate esta uña así a ver cómo te parece. Y de pronto te gustaría. Y de pronto lo sientes mucho más cómodo. O sea, eso es... O sea, como yo te digo, es como una cosa que uno ni siquiera sabía que existía. Y pasa eso, por ejemplo, ya después de las uñas, va uno hacia las cuerdas, por ejemplo. Entonces uno... Lo de las cuerdas para mí es un asunto bien complicado. Porque... Yo, digamos que puedo ser un poco exigente con las cuerdas, pero no puedo ser exigente con el bolsillo. Claro. Entonces, yo trato de usar las cuerdas que sean mejor relación calidad y precio. Okay. Porque, digamos que de uno tanto tocar, pues a mí por lo menos, y eso que yo casi no sudo, a mí unas cuerdas, digamos, tocando bastante me duran un mes. Porque se oxidan. Porque no es que se oxiden, se gastan. Ya. En la parte de la mano derecha se van gastando por las uñas.
se van como poniendo más planitas. Claro, es que tu técnica es muy agresiva con las cuerdas. Exacto. Y en la mano izquierda, pues hay gente que suda mucho, entonces se le ensucia. Claro. Hay gente que se le ensucian las cuerdas y se le ponen como pegotudas y así. A mí no se me ensucian tantos, entonces yo a veces le doy la vuelta y así. Pero entonces imagínate uno cambiando de cuerdas cada mes y que cada encordado te costara, no sé, 100.000 pesos o algo así. Pues claro. Pues, o sea, eso es horrible. Entonces uno trata de Es distinto buscar. tu caso porque vos ejerces la música. Exacto, ¿sí? Sí. Entonces todo el tiempo tienes que estar pues ahí en constante manipulación del instrumento, en el desgaste de las cuerdas. Por ejemplo, yo te puedo decir, pues yo toco mucho guitarra. Todo el tiempo estoy tocando guitarra. Grabando, componiendo o simplemente pues como entreteniéndome con la guitarra. Pero a mí no se me gastan tanto las cuerdas, pues que las cambio cada mes. No, yo las cambiaré cada 6 meses o cada año. Aunque comparto con vos el que, a ver, las cuerdas son una parte indispensable en la guitarra, en el instrumento. Sí, y yo las cambio porque empiezo a escuchar de que están sonando como a mí no me gusta. Uh-huh. Sí, ok, entonces, digamos, las cosas que yo quisiera mostrar con mi instrumento, que yo quisiera tocar, no me las imagino de una manera y suenan de otra. Entonces, por eso hay que cambiarlas. Uh-huh. Porque uno va construyendo ese sonido, uno tiene una percepción de lo que quiere tocar y cuando no sale ese sonido, entonces ya uno mira, bueno, ¿será que tengo las cuerdas malas o será que tengo la uña mal limada? Claro, o sea, y en la concepción o la percepción, como vos decís, de ese buen sonido, que a fin de cuentas es como la concepción de la buena música, lo que a vos te parece que como debería sonar la música es el sonido que estás persiguiendo, ¿cierto? En esa concepción, en esa percepción, el objeto tiene todo que ver, porque es que entonces vos estás diciendo es que no es la música per se, sino que la música depende, hasta ahora nos has contado, de la limada de las uñas y de las cuerdas. Pues sí, la música, pero la música que yo quiero tocar. La que a ti te gusta. La que a mí me gusta tocar incluso, porque a mí me gusta mucho, pues a mí por ejemplo me gusta mucho el black metal y por ejemplo pues yo me acuerdo que yo veía por ahí un documental ese del Diablo Nació en Medellín, algo así, del ultrametal en Medellín. Ok. Que esa gente, por ejemplo, buscaban el amplificador más podrido para grabar, porque era el sonido que a ellos les gustaba, claro. O dañaban el cono del amplificador para que sonara bien podrido, para que sonara bien, así bien agresivo, bien, sí. De la manera que a ellos les gusta. Entonces, y a mí esa música me gusta, pues digamos yo no la toco, ¿pero te gusta? Pero me gusta y eso, pues eso no sonaría como suena si esa gente se limara las uñas, por ejemplo. Pero entonces mira que hay que acotar la frase, o digamos que hay que ir poniendo en la conversación varios hilos que luego se van a ir tejiendo, y es: el arte se hace con buena música, con buenas herramientas. El arte se hace con buenas herramientas. Pero si vos te estás preguntando al principio de qué era el arte o qué era la música, pues ya hay que preguntarnos qué es una buena herramienta. Una buena herramienta no necesariamente es una herramienta costosa. Exacto, sí. Una buena herramienta... Es la herramienta precisa. Para el black metal, en este caso, una buena herramienta es un amplificador podrido. Exacto, sí. Y hay músicas, parce, que su sonoridad depende precisamente, digámoslo así, de la pobreza, entre comillas, del objeto. Es decir, amplificadores económicos, con materiales económicos o débiles o frágiles, guitarras también que están en un estado pues como de declive, que se están deteriorando. Eso también da sonoridades. No, incluso pues hoy en día se ve mucho guitarras súper costosas. Ajá. Que son guitarras de hace 60 años. Total. Pues que uno dice, o sea, uno diría, una guitarra moderna con componentes modernos sería una buena herramienta, pero hay personas que le dan mucho más valor a una guitarra
mucho más antigua, que tiene un sonido antiguo, que es el sonido que le gusta a esa gente, que es el sonido que les gusta a los blueseros o a los rockeros, Claro. que es un sonido tradicional que ellos quieren seguir como cultivando, pues, por decirlo de alguna manera. Sí, eso de la buena herramienta, parce, es que esa es como la inquietud que yo tengo, porque a veces hay como de los dos bandos, ¿sí o qué? Los artistas o músicos que te dicen a vos, no es que vos no necesitas una guitarra, pongámoslo en estas palabras, una guitarra costosa o una guitarra que en el mercado pues está muy bien, que está avalada, aprobada por los músicos en general. No necesitas una guitarra de esas para ser un buen guitarrista. Pero también está el otro bando que te dice, es que una Gibson, parce, no hay nada que suene como una Gibson. Entonces, es entender muy bien que es que, parce, cuando uno tiene en la cabeza que lo que está buscando es un sonido y no una imagen, eso lo cambia todo. Sí, claro. Eso lo cambia todo. Te voy a contar la historia de... ¿Vos has escuchado alguna vez Bon Iver? No, El artista. no. Bueno, Bon Iver, pues resulta, parce, que yo colecciono vinilos con mi novia. Este es Bon Iver. Acá para que pilles el vinilo. Ese álbum se llama Forever, Forever Ago. Y ese álbum, parce, es una cosa increíble que te recomiendo demasiado. Te aseguro, Esteban, que vos tenés mucha mejor técnica que Bon Iver. Te aseguro de que vos sos más exquisito porque te limas las uñas, porque usas las cuerdas de tal o cual manera. Digamos que estás bastante más refinado que Bon Iver como intérprete. O al menos en ciertas facetas pues de la interpretación. Bon Iver, que es el nombre como del proyecto, él en realidad se llama Justin Vernon. Él estaba pasando, parce, por un momento muy duro en su vida. Él tenía como, me parece que 26 o 29 años. Al man lo había dejado la novia. El man tenía problemas económicos. Y el man estaba saliendo de una enfermedad muy grave. Y el man dice, parce, estoy en la inmunda. Estoy en la inmunda, no tengo éxito en la música, que no sé qué. Parce, y el man se fue a una cabaña que tienen los papás en Estados Unidos, no sé en qué parte, al norte, y lo coge el invierno. Y el man le toca encerrarse. Y se llevó una guitarra y el mismo micrófono que vos tenés en la mano. El SM57. Que de hecho esa es la razón por la que yo uso estos micrófonos. Mi admiración por Sí. Bon Iver me hizo reconocer el valor de estas el herramientas. micrófono, pues... Esto es una chimba de micrófono, sí, parce. ese Entonces, micrófono mucha gente lo ha usado para muchas cosas, pues, Ujú. cosas muy... ¿cómo es que es? Muy históricas, pues. total. Los Beatles grababan cositas con SM57. Y entonces este man, parce, se encierra en esa cabaña y mira cómo son las cosas. Es justo lo que vos estás diciendo. La búsqueda del sonido. El man se cierra en la cabaña y empieza a componer. Y empieza a hablar como de la superación de todos esos problemas, parce. El man en esa depresión dura. Creo que le tocaba cazar, inclusive, para comer. Pues de ese tamaño. Graba unos demos. Y en algún momento, no sé si es cuando acaba el invierno, el man regresa a la ciudad. Que yo te estoy contando la historia muy mal porque no me sé el nombre de la ciudad, no sé en qué parte de Estados Unidos es. Y el man regresa y vuelve y habla con sus amigos. Y les dice, miren los demos que grabé. No estoy seguro de publicarlos. No sé si sea como un contenido que tenga valor, pero se los quiero compartir a ustedes. Parce, y los amigos le dicen, ¿qué es esto tan increíble que vos acabas de hacer? ¿Cómo que estás dudando en sacarlos y cómo que son demos? Eso está listo. Eso que hiciste es una obra de arte. ¿Con qué lo hiciste? Con un micrófono y una guitarra. ¿Has visto? No sé cómo se llaman esas guitarras que tienen este plato así metálico. Ah, un resonador. Esas guitarras. Parce, con las cuerdas oxidadísimas, eso no afinaba, desoctavada. Con eso grabó el álbum. Y obviamente el computador, las teclitas para hacer controles MIDI, etcétera, etcétera. Resulta que Bon Iver, hoy en día,
Eso fue como en el 2009. Creo que este álbum es del 2009. Bon Iver 2008, dice acá. Bon Iver hoy en día es el referente del lo que se llama el neofolk, el folk contemporáneo. Te invito a que lo escuches, parce. Sí, yo creo que compartimos esa sensibilidad por la música y por este tipo de música, y es posible que te cambie para siempre la vida de escuchar a Bon Iver. Parce, muchas gracias ahí Yo le hago por la recomendación. Sí, yo le hago mucha fuerza a este man, parce, porque es una música, parce, que hoy en día es rebeldía. Porque la música mainstream que suena es muy fuerte, muy acelerada, con demasiados estímulos, demasiado computarizada, muy limpia, cuantizada, no sé qué. Y Bon Iver es todo lo contrario, parce. Esa guitarra suena sucia, es el autotune, pero no está depurado, sino que se note que es autotune. Él cantando así desgarrado. Parce, es increíble, increíble. Y es porque el man tenía en la cabeza una sonoridad. Al man no le interesaba cuál era su guitarra, cuál era su micrófono. Este es un micrófono, parece que es relativamente económico, pero que es muy responsable, pues, en términos de sonido. Da una fidelidad muy buena. Parce, y con eso el man hizo esta gran obra de arte que es Forever Ago. Y mira, ¿qué es eso? La pretensión de la sonoridad, lo que impulsa la técnica y lo que trasciende, como esas dos miradas que te estaba planteando de la gente que dice, ¿podés hacer música con cualquier instrumento? Sí, pero también necesitas reconocer el valor de una guitarra Gibson como para ser un buen guitarrista. Pues sí, no. Lo que nos debe interesar es la pretensión de una sonoridad, y me parece muy teso, Esteban, que vos hagas eso y que lo tengas tan consciente. Exacto, sí, porque por ejemplo a mí no sé, yo cojo una guitarra de esas con las que se toca metal, por ejemplo, una Jackson, una Ibanez. Jackson, una de esas Ibanez. Pues a mí eso no me suena. Pues okay. Es una guitarra muy buena, una guitarra muy buena, pero pues yo no sabría sacarle, digamos, como el jugo a eso. Claro. Y no sé, o sea, uno tiene que reconocer pues como que hay cosas como muy buenas, pero uno tiene que explorar, uno siempre tiene que explorar, como experimentar a ver qué es lo que le sirve a uno. Y por ejemplo en el mundo de la guitarra clásica pues hay todo un montón hay varias técnicas de construcción de guitarras, entonces por ejemplo y que eso es determinante en el sonido, ¿cierto? Eso es muy determinante en el sonido, y las maderas también son muy determinantes en el sonido, pero entonces usted lo que tiene que mirar es como que sea el sonido que a usted le guste. Hay gente que le gusta un sonido muy brillante, ajá, que para mí podría ser muy horrible. Sí. Hay gente que le gusta, hay gente que toca, digamos, muy brillante y buscan una guitarra muy oscura para que se equilibren las cosas. Hay gente que tiene los dedos muy grandes y entonces necesitan unas cuerdas de una tensión mucho más alta. Quizás hay gente que suda mucho y necesita unas cuerdas de otro material para que no se le oxiden tanto. Ajá. Entonces como, y por ejemplo dentro pues de la orquesta en la que yo toco, cada guitarra necesita unas cuerdas diferentes, porque digamos esta guitarra suena muy bien con unas cuerdas de nylon, pero a esta otra guitarra no le funcionan bien las cuerdas de nylon, sino unas de titanio, porque el man que la toca le suena mejor el titanio que el nylon. Será por la forma en la que se lima las uñas, será por la guitarra, o sea, ahí influyen un montón de cosas, pero es muy bacano como uno va construyendo como esa percepción de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere tocar. Y entonces ya ahí también va pues como una discusión que yo la tengo conmigo mismo mucho. A mí personalmente no me gusta tener muchas cosas. Okay. A mí no me gusta coleccionar cosas. Pues yo sí tengo yo también tengo algunos vinilos, pero es porque llegaron. Y también tengo pues libros y cosas así. Sí. Pero ese hecho de coleccionar por coleccionar, a mí me parece que es algo, no sé, como que me ata a un montón de cosas. Pero más allá de eso, es como digamos, por ejemplo, la gente que tiene muchos instrumentos. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Para qué tantos instrumentos? Ay, padre, yo tengo muchos. Pero cada instrumento te sirve para una cosa diferente. Pues imagínate, no sé, o sea, sería muy bueno, digamos, tener 2 guitarras de estas.
Ya, claro. Pero mientras tenés una guitarra, estas puedes tener otra que te sirve para otra cosa diferente. Esa, por ejemplo, es mi lógica con las guitarras. Sí. Mira que vos no ves, por ejemplo, en los objetos que yo he logrado como adquirir, no ves dos muy parecidos. Es que no tiene sentido. Pues, digamos, uno ponerse a coleccionar estratos. Aunque hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí lo hace y pues es que cosas muy mínimas pueden cambiar el sonido de un instrumento. O sea, si vos tenés esta guitarra y tenés otra pero con micrófonos diferentes, pues ya es otro... o que a vos te gustan mucho las estrato y cada estrato es diferente para ti. Cada una puede tener 7 cuerdas o algo así. Pero es que... Pues, por ejemplo, yo tengo una visión muy clásica, parce, sobre la guitarra. O bueno, clásica entre comillas. Por ejemplo, a mí la Stratocaster me fascina. Me fascina esa guitarra. Por el sonido que da. El sonido. Sí. Me gusta mucho el sonido. Yo sé que las Stratocaster las buscan mucho por los brillos. Cuando tiran los micrófonos para abajo, que les guste el sonido brillantico distorsionado. A mí me gusta la distorsión, parce, con los micrófonos arriba. Es decir, más cerca del diapasón. Me gusta el sonido más apagadito. Si se quiere, como más jazzero o más blues clásico. Y en limpio también me parece que suena muy bonito ahí. Entonces, inclusive ese es como el registro en el que yo grabo. Obviamente hay temas como en las dinámicas o en la expresión que uno le quiere dar a un solo en una canción que uno ya empieza a pilotear la guitarra, ¿sí o qué? Pero a mí me fascina esa guitarra. Además, como objeto de diseño, me parece muy trascendental en la cultura. Sí. Una de las primeras guitarras eléctricas, pero bien hechas, porque uno no puede decir que es la primera, antes hubo más, pero es como una de las primeras que funcionó muy, muy bien. Entonces, culturalmente me parece que es un emblema, como de la cultura del rock, o si se quiere, de la cultura musical de Occidente. Me parecen muy finas, pues me parece una guitarra demasiado, o sea, que perdura en el tiempo, ¿sí o qué? Entonces, como que yo tengo este estrato por eso, y mi visión de las guitarras es muy clásica. Digamos, yo también soy como vos. Yo entiendo que estas guitarras Jackson, estas guitarras que son para metal, que eso tienen 7 cuerdas, 8 cuerdas también. Hay guitarras de 8 cuerdas, ¿sí o qué? Y hay gente, parce, que las ejecuta divinamente, pero esa no es una guitarra para mí. No es el sonido que a mí me gusta. A mí tampoco me gusta un sonido muy brillante en las guitarras. Por eso mi guitarra acústica es una Dreadnought, ¿sí o qué? Como para que resuene más lo grave. Y así, parce, hay otras guitarras que son clásicas, pero que yo tampoco me veo tocando una guitarra de esas. Por ejemplo, una Les Paul es una excelente guitarra, pues lo ha demostrado. Grandes guitarristas tocan Les Paul, empezando por el mismo Les Paul. Pero yo no me veo tocando una Les Paul, parce. No me veo tocando una Les Paul. Por ejemplo, a mí me encanta Gretsch. Me parecen unas guitarras clásicas, pues guitarra eléctrica clásica y con un sonido muy bonito. Sobre todo las que son semihuecas o huecas completamente. Me parecen hermosas. O inclusive esta Epiphone, la Casino, la que usaban todos los Beatles y que Lennon hizo muy famosa cuando le limó la pintura. Eso es una guitarra, parce, que no es costosa. Vos en el mercado ves una Gibson, una similar sería una ES335, que es una muy bluesera, que es similar a la que toca B.B. King, a la que tocaba B.B. King, a Lucille. Pero mientras que la de Gibson te vale 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, la Epiphone Casino te vale 3 millones. Que yo sé que hay mucha gente, pues yo en este momento no puedo comprarme una guitarra de 3 millones de pesos. Pero es una muy buena guitarra por el sonido que da, también por los materiales con los que está construida, etcétera, etcétera. Mi relación con las guitarras eléctricas, parce, pues tengo muchos afectos con las guitarras que son las guitarras eléctricas clásicas. Sí. Esas guitarras que no tienen cabeza por allá, que son las cuerdas pegadas como del puente, yo no sé. Ay, parce, yo veo esas guitarras como mochas. Yo siento que les falta algo a esas guitarras. Y bueno, vamos a ir
tirando también otros hilitos Sí. sobre la mesa para tejer. Yo sé que estas conversaciones son ilimitadas y que Sí. uno se puede ir como por todas las aristas que quiera. Pero nosotros ya hablamos. A mí me gusta mucho, parce, que hayamos descubierto en la conversación ese tema del sonido, porque eso nos permite poner en relación el objeto técnico, si se quiere, y el técnico, la persona, que en este caso es el intérprete. Pero hay otros temas, parce, que a mí me gustaría tocar. Yo no sé si vos has escuchado, seguramente sí, porque vos sabes mucho más de música que yo, el origen mitológico de la música, ¿cierto? Y esto lo voy a hilar con lo del instrumento. Vos, y corregime si estoy diciendo algo pues que no es, la guitarra es algo así como un tataranieto de la lira, ¿cierto? Sí. De hecho, en algunos lugares le dicen lira a la guitarra. No sé. ¿No? Eso sí no lo sé. Sí, le dicen lira. Vos ves cómo es la construcción de una lira y es muy similar a la de una guitarra. Pero a ver, ¿cuál es la lira? La lira es este instrumento griego que pues también tiene un mástil, también tiene cuerdas, también tiene una boca, una caja. Pues si quieres, busquémosla en el celular para que... Sí, porque como que la imagen que yo tengo de lira es una que es como una U, pues que es como un arpa. Es muy similar al arpa, es muy similar al arpa. Es que es la de Apolo, que Apolo... Exactamente. Una lira que era como un arpa. Y eso es de lo que te voy a hablar. De Apolo. Esta es la lira. Ajá. Sí. Entonces la lira es un instrumento pues griego. Sí. Y que se le atribuye su ejecución a Apolo, porque Apolo no la construyó. La construyó fue... Hermes. Ese mito es bacano. Apolo lleva un ganado. Apolo era pastor. No, ya no sé si eran reses o si eran ovejas, porque hay partes donde aparece que son bueyes, otras donde son ovejas. Lo voy a contar mal. Sí. Apolo era pastor y tenía animales, y Hermes le roba los animales y se los lleva. Hermes sabía que había hecho mal. Apolo empieza a perseguirlo. Pero mientras Hermes sabía que había hecho mal, dice, voy a compensar a mi hermano haciéndole algo. Entonces despellejó uno de los animales, le quitó las tripas, encontró una tortuga por ahí y utilizó solo el caparazón, tensó las tripas del animal, creo que eran ovejas, tensó las tripas de las ovejas sobre la caparazón de la tortuga y creó la lira. Y en compensación por haberle robado los animales a su hermano, le regala la lira. Y Apolo se convierte en el dios o uno de los dioses patronos de la música. Aunque como insinuamos ahorita, la música en realidad, la palabra griega alude a las musas, que son las que inspiran las artes. La de la danza, la de la poesía, etc. Ese es como el origen del instrumento. Entonces, si vamos a seguir hablando como el objeto técnico guitarra, ese sería como el origen mitológico, ¿cierto? Realmente es muy difícil hacer una trazabilidad de la historia de la guitarra. Pero ¿por qué te estoy contando esto? Porque Apolo es el intérprete, pero no es el constructor, el creador. Pero hay algo más. Siempre que vos lees un mito que tiene que ver con el origen de la música, es un mito sangriento, que tiene que ver con tripas, con sangre, con matar animales o matar gente, etcétera, etcétera, por donde vos lo mires. La música es un arte muy visceral. Es un arte que nos mueve a todos, digamos, desde lo más primitivo que tenemos. Por ahí dicen, justo Steiner, el que te comentaba ahorita, el autor de Necesidad de Música, él defiende que fue primero la música que el lenguaje. Imagínate. O sea, la música nos ha acompañado más a nosotros como humanos que las palabras.
Y eso, digamos que nos entrega muchas respuestas. Cuando uno ve un partido de fútbol, entiende por qué las barras cantan. Claro, porque es un acto en el que están en contienda dos equipos, es decir, dos visiones de un mismo hecho, que es el deporte. Y entonces el canto motiva, y el canto es pasión, y las letras son pasionales. Pero también cuando vos vas a una discoteca y escuchas un reggaetón, la gente son como animales en un ritual que es muy cercano al sexo, que eso no tiene nada de malo, sino que es la realidad, es visceral, es carnal. La música tiene mucho de carnal. Pero Apolo, Apolo no es el dios de la carnalidad. Apolo es el dios de la razón. Y la lira es un instrumento racional. En uno de estos mitos que te estaba como hablando, como entre paréntesis, es el mito de Marcias. Sí, ¿Lo conoces? sí. Del sátiro, que tocaba el aulós, que es esta flauta como, que son como dos flautas Como en una. bífida, sí. Ajá, bífida. Y que desafía a Apolo a una batalla musical, que en realidad es como la pelea entre lo racional y lo carnal, pues como para encontrar un antónimo de alguna manera. Y el aulós, un instrumento de viento relacionado con la carnalidad. En cambio la lira, el instrumento racional, pues relacionado con eso. Es un instrumento de cuerdas supremamente racional. Y ya no sé por qué te estaba contando esto. El objeto técnico, ¿cierto? La hipótesis que nosotros lanzamos como en esta conversación es: el arte solo se hace con buenas herramientas. Pero ya descubrimos que las buenas herramientas no son ni las herramientas más costosas ni las más refinadas en su construcción, sino aquellas que logran... No, es que vos lo dijiste ahorita muy bien, que son las más apropiadas como para lograr una sonoridad. Sí. Vos has estado en... Digamos que la historia tuya como músico no se limita únicamente a la universidad. Vos has estado desde muy pequeño, enseguida me contarás desde qué edad, en estudiantina. Sí. Me imagino que en una formación empírica también muy importante. Sí. Y ahí hay mucho contacto con varios instrumentos. Ya para poder darte la palabra, Esteban, me contaba Daniel Guarín, que es un amigo que tenemos en común, que él, antes de ser guitarrista, fue bandolista y tiplista, y que llega a la guitarra por accidente. Es decir, llega el objeto técnico a raíz de haber conocido otros objetos técnicos, otras derivas. Yo entiendo que las estudiantinas suelen tocar música que es folclórica. Y me puedes corregir en esto y quiero que me corrijas enseguida. Y los instrumentos precisamente están muy relacionados con la sonoridad de estas músicas. La música folclórica de Antioquia se toca con cuerdas, ¿cierto? Bandola, tiple y guitarra básicamente. ¿Vos pensás que esa sonoridad solo es posible? Y te lo pregunto es porque has tenido la experiencia en las estudiantinas. ¿Solo es posible esta sonoridad con estos instrumentos? Es decir, ¿el arte de verdad depende de un objeto técnico en específico? ¿O eso se puede trascender, se puede romper? Bueno, pues de que sea música folclórica o no, no estoy seguro. No sé, no es tan preciso eso. O sea, folclore es como algo del pueblo, ¿cierto? Sí. Sí, es una música del pueblo. A mí me parece como un poquito no sé, me da miedo usar el término folclórico. Yo me decantaría más por decir músicas tradicionales. Ok, ¿cierto? listo. Perfecto. La estudiantina es un formato tradicional en el que se tocan músicas tradicionales. Ya. De la región de los Andes, ¿cierto? Principalmente la región donde más se tocan pues estos instrumentos de cuerda.
Y pues cuando decimos formato, pues de pronto habrá alguien que no entienda qué es un formato. Es como la orquesta sinfónica es un formato. Sí. La orquesta sinfónica o es un formato en el que tenemos violines, violas, contrabajos, chelos y tenemos pues percusión y vientos, ¿cierto? Sí. Pues que son formatos que pueden variar. Hay orquestas que no tienen, pues hay obras que se escriben por orquesta sinfónica que no tienen vientos, hay unas que tienen muchísimos vientos, hay unas que tienen un arpa, hay otras que tienen piano, hay otras que tienen mucha percusión, otras que no tienen percusión. O sea, el formato cambia, pero hay como una plantilla, ¿cierto? Sí. La estudiantina también tiene como una plantilla. Entonces, en la estudiantina se interpretan músicas tradicionales, géneros tradicionales. ¿Sabrías decir por qué es el formato de la estudiantina? ¿Eso de dónde nos viene? ¿Es una herencia? Pues seguramente es una herencia europea, pero... Sí. Yo no estoy como muy bien dateado al respecto. O sea, el tiple, por ejemplo, que es el instrumento más emblemático de Antioquia y pues como de Colombia. De Okay. Colombia porque es un instrumento supremamente autóctono, o sea, solo existe acá. Porque la bandola pues viene como de cosas europeas como la mandolina. como lo que es la mandolina, la bandurria española. Entonces pues sí es como más relacionado como eso, pero el tiple es una cosa muy rara, que es de acá. Okay. Y se toca de una forma muy rara que solo se toca acá. Pues uno en la guitarra pues podría, digamos, como hacer cosas parecidas al tiple, pero no. Okay. No suena igual. Sí. Entonces, digamos que eso viene de un formato que es el trío típico, que es como guitarra, tiple y bandola. Y una estudiantina es como un trío grande. Ya. Entonces son esas tres sonoridades. Eso son como varias guitarras, varios tiples y varias bandolas. ¿Cierto? Okay. Pues por decirlo así. ¿No hay instrumentos de viento en una estudiantina? En una estudiantina pueden haber instrumentos de viento, como en una orquesta sinfónica puede haber arpa o puede haber piano, pero puede no haberlo. No es indispensable. No es indispensable y no es como lo más tradicional o común, no. Entonces diríamos que una estudiantina es apolínea en ese sentido. Porque se usan solo cuerdas. Sí, podría ser. Pero entonces las estudiantinas pasan por la academia, de alguna manera. Digamos que la música de cuerda que nosotros solemos interpretar es una música que viene de la academia, viene del baile de salón, por decirlo de alguna manera. Y mira, entonces la relación. O sea, danzas contra danzas europeas. Ajá. Y, por ejemplo, un pasillo, usted escucha un pasillo y eso es una cosa muy europea. Total. O sea, es totalmente diferente a escuchar que, no sé, algo así más tradicional como la música de la Sierra Nevada o algo así. O sea, y entonces, si nosotros vamos a estar de acuerdo con que, pues, Apolo como intérprete de la lira es la razón y que la lira es el objeto técnico racional para hacer música. Y las academias también son la búsqueda de la razón de alguna manera, pues reduciendo mucho esa ecuación. Y que las estudiantinas tienen más relación con la academia que con otras facetas del conocimiento, como puede ser la calle. Entonces, la estudiantina está muy cercana como a esa visión racional de la música. O sea, podría decirse que sí, pero podríamos encontrar inconsistencias también. Sí, claro, hay excepciones a la regla. No tanto como excepciones a la regla, sino como... A ver, hoy en día en Colombia se ha gestionado un proyecto que se llama Estudiantinas Regionales, del cual yo hago parte, sí. Y que ha tratado como de, digamos... es un término peligroso, pero igual lo voy a usar, como de profesionalizar estas prácticas que ya se pues habían profesionalizado, pues ya se ha trabajado mucho en cuanto a eso, pero como de, o sea, como de tener una plantilla orquestal y pagarle pues a los músicos y todo eso, sí. Es algo nuevo. ¿Por qué es algo nuevo? Porque, digamos, este formato de la estudiantina no ha sido algo muy reconocido por parte de ciertos círculos
académicos. O sea, históricamente no ha sido reconocido, pues, obviamente se ha venido reivindicando, pero históricamente ha estado como un poco relegado ante eso. ¿Por qué? Porque pues por decir una generalización, pues la guitarra es un instrumento que uno coge en una fiesta y uno empieza a tocarlo, a tertuliar y así, pues algo como muy informal. Y de hecho en Europa pues también pasó así, o sea, la guitarra clásica como tal, uno era un concertista ahí de solista interpretando la guitarra, eso era muy raro, o sea, eso es algo del siglo XX. Que vino, sí, llega muy tarde la guitarra, o sea, llega muy a tarde. esos ¿Y por escenarios. qué llega tarde? La guitarra era un instrumento que se usaba para acompañar, era un instrumento que se usaba para rasguear, para tocar acordes, eso ni siquiera tenía escritura, ni siquiera le ponían pues como moral a la construcción del Fue instrumento. adquiriendo cuerdas con el paso del tiempo. O sea, hubo personajes que trataron, pues, o sea, que vieron más allá de eso, de que vieron más allá de que la guitarra era un instrumento para acompañar, y entonces empezaron como a introducir cambios. Hubo constructores que empezaron a intervenir, pues, este instrumento de manera que sonara más duro, pues por decirlo de alguna manera, porque un concertista, pues si usted pone un pianista ahí a tocar Chopin, pues va a sonar súper duro, pero si usted va a poner un guitarrista con una guitarra de hace 50 años, o sea, eso no suena a nada. Eso, la guitarra ha venido transformándose para eso, para poder satisfacer esas necesidades de ese público, digamos, culto o académico o público que asiste a salas de conciertos, para que pudiera tener un lugar. En ese momento la guitarra tiene ese lugar. Sí. Y estamos buscando, hay gente que ha luchado pues como por muchos años, darle ese mismo lugar al tiple y a la bandola, y por eso pues desde hace algunos años el tiple y la bandola se estudian en la universidad. Hay una carrera que es bandola y una carrera que es tiple. ¿Y crees que sí consigue ese lugar, el tiple y la bandola? Sí, lo está consiguiendo y de hecho pues tiene mucho camino por delante. La guitarra también tiene un camino por delante, porque pues a mí también me ha tocado enfrentarme como que yo le digo a alguien, yo toco guitarra clásica, y es como, ¿y eso es qué? ¿Esa es la guitarra acústica? Y yo pues la guitarra clásica es más bien como un estilo de tocar la guitarra, y pues hay gente que no sabe que eso existe. Hoy en 2023, casi 2024, hay gente que ni siquiera sabía que uno podía tocar esas cosas que uno toca en guitarra. Entonces eso es raro, pues es como que uno siempre está un poquito relegado, porque si uno dijera, yo soy pianista, la gente tiene una imagen de lo que es un pianista. Yo soy un guitarrista. Y una relación muy directa con la música clásica, además. Exacto, sí. Entonces sí, pues es algo complejo. Con el tiple y la bandola pues se ha venido dando, y digamos que bueno, es un formato tradicional, ¿cierto? Y yéndonos como por otro ladito, más como por la pregunta que tú hacías, tenemos por ejemplo grupos de jazz que tocan con una marimba temperada, ¿cierto? Y entonces como, bueno, estamos tocando músicas tradicionales o folclóricas, no sé, con un formato o sea, con una guitarra que viene de Estados Unidos, ¿sí? Con una batería, que es un instrumento pues que viene o de Estados Unidos o de Europa, o sea, como con esas cosas, con un piano eléctrico en algunos casos. Y además con una marimba. Y con una marimba, que podría no ser marimba, sino un xilófono, por ejemplo, o una marimba pues clásica, no una marimba de chonta, sino una marimba pues normal. Pero se está dando como otra visión, como se está como tocando la misma música, pero de forma diferente. Esa música de las estudiantinas, pues la música tradicional que tocan las estudiantinas, también podría pasar como por ese mismo proceso. O sea, yo podría, digamos, tocando guitarra solista, tratar de implementar estas cosas de la música de las estudiantinas en una guitarra solista, o en un ensamble de guitarras, por ejemplo, o en un ensamble de música de cámara que tiene piano y bandola, por ejemplo. Que el piano, por ejemplo, no es tradicional en la música pues antioqueña, pero se puede adaptar, y es como darle una nueva visión a eso, incluso desde el mismo lenguaje musical.
¿Qué quiero decir con esto? Es como nosotros usamos la música tonal, ¿cierto? Sí. La música, pero es que estudiamos armonía y todo ese tipo Ajá. de cosas, pero eso lo podemos transformar y podemos no usar la tonalidad, sino por ejemplo usar la música modal, que también pues es como es algo natural, pues es como Un normal. sistema dodecafónico. El sistema dodecafónico que se usa bastante serialista o incluso pues escalas exóticas raras que vienen pues como de Occidente o que vienen pues como de ese trabajo pues de las nuevas músicas que se dio en Europa y en Estados Unidos y que lo venimos a implementar con rasgos de músicas tradicionales. Por ejemplo, Blas Emilio Tortúa, que fue un compositor antioqueño bien importante y que hace mucho este tipo de Blas cosas. Emilio Ateortúa. Ateortúa, Ok. sí. Que hace mucho este tipo de cosas y los compositores, pues yo por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar la música de un compositor que se llama Sebastián Villanueva y Sebastián Villanueva coge como cosas de la música tradicional del Pacífico colombiano, lo pone en una guitarra solista que no tiene que ver mucho la guitarra solista con el Pacífico colombiano, pero él lo trae a este instrumento e incluso lo trae con otros lenguajes, Sí. que no es el lenguaje tradicional de la música del Pacífico, sino que digamos toma elementos rítmicos con otro tipo de lenguajes musicales y eso obviamente va a distar mucho de lo que es un porro, un bunde, Ujú. pero va a tener estos elementos, va a traer a colación estos elementos, que eso le va a abrir, digamos, a uno la perspectiva un montón. Y uno dice, bueno, ¿esto es música tradicional o no? Quizás no es música tradicional, Sí. pero es música colombiana. Y a la gente le raya mucho eso. Que uno Total. dice, esa cosa tan rara, ¿eso es música colombiana? Pues sí, es que la hizo un colombiano. La hizo un colombiano y la hizo con cosas colombianas. Así no Sí. suene a lo que usted normalmente escucha. Eso es Sí, música porque también hay colombiana. unos estereotipos con la música colombiana, ¿sí o Sí, qué? sí, entonces por ejemplo usted le dicen, es que usted toca música colombiana, pues sí. O sea, vos escuchas Karol G, ¿eso es música colombiana o no? Ya Eh, no. En su momento. no sé quién hace esa música. Yo no sé quién hace la música de Karol G, hay un montón de gente metida. Ajá. Ahí canta Karol G, pero yo no sé hasta qué punto ella hace esa música. Sí, claro, no, el ejemplo es muy malo. Otro artista, no o sea, sé, pero por ejemplo, Messi Periné, por ejemplo, música eso es colombiana. música colombiana, obviamente. Pero ¿qué nota eso? Netamente. O O sea, sea, es que la música colombiana es todo, pues, y todo lo que haga un colombiano, pues para mí esa es la percepción de lo que es la música colombiana. y hay mucha gente que está de acuerdo con vos, pues, ese es O como... sea, ya es otra cosa no decir que eso es muy tradicional. Bueno, eso quizás no es tradicional. Quizás ni siquiera coge ritmos colombianos o elementos Ajá. de la música colombiana, pero no deja de ser la música que se hace acá en Colombia. Y el problema, y no me dejes olvidar, Esteban, porfa, de hablar sobre el sonido, lo que ahorita estabas mencionando, porque te quiero hacer una analogía con eso. Mejor dicho, porque todo lo que acabas de decir yo creo que es en torno al sonido. Sí. No me dejes olvidar de eso, porfa. Que lo que te iba a decir sobre los estereotipos de la música colombiana. A ver, yo pienso una cosa. Mira que acá en Río Negro precisamente se están dando varias expresiones musicales contemporáneas con unas sonoridades que no son precisamente tradicionales. Hay bandas, por ejemplo, como, qué sé yo, Kitsugaki, que hacen math rock. Mm. Como todo está producido acá, pues ya nosotros podemos decir que es música colombiana. Eso es música colombiana, Sí. ese math rock. Pero eso no es una sonoridad tradicional de Colombia, no importa. No. Pero hay gente a la que le chocaría que uno le dijera que el math rock, que eso es math rock colombiano o que eso es música colombiana y que es una banda de math rock, que le chocaría eso porque pensaría, no, es que la música colombiana es otra cosa, es una cumbia o es un joropo o es otro tipo pues de otro ritmo, otra sonoridad, pero que además toca unas temáticas que arquetípicamente o estereotípicamente se les han asociado. Por ejemplo, la izquierda, el marxismo, las luchas guerrilleras, si se quiere, el elogio al campo, a
a las veredas, a los pueblos lejanos, al río Magdalena, a las montañas donde hay cultivos. Como que esas temáticas tienden a ser muy propias, que hay que cantar de mi tierrita, que hay que cantar de la iglesia y de la tradición cristiana, que eso es música más tradicional, más colombiana, te diría una persona de estas. Yo creo, y puedo estar equivocado también en esto, yo creo que por eso esa música tradicional no es exitosa. Cuando vos encontrás una persona que escucha esa música, que le da valor a esa música, ese es un ser extraño. Son personas muy escasas en la sociedad realmente. Y tienen que haber pasado o por una formación o haber tenido algún tipo de contacto con una persona que les enseñara a amar esa música. Pero no es la música más popular, no es lo que le guste a todas las personas. ¿Y por qué digo que por eso no es famosa, que por eso no es exitosa? Bueno, si se quiere asociar el éxito con la fama, pues. ¿Por qué no es exitosa? Porque no están dispuestos a cambiar. Porque no están dispuestos a adoptar otras sonoridades. ¿Qué os mencionabas a Sebastián cómo? Villanueva. A Sebastián Villanueva, que mira que decís que lo hizo con la sonoridad caribeña, la tradujo a la guitarra, ¿cierto? Algo así. Algo así. Vos sabes mucho más de eso que yo. Si esta música que es tradicional lograra hacer lo que en mi concepción hizo Estados Unidos muy bien o hizo Argentina muy bien, eso sería otra vaina, parce. Nos gustaría mucho nuestro folk o nuestra tradición. En Estados Unidos el folk se convirtió en el rock y el rock se convirtió en la música mainstream desde los años 60 hasta principios de los 2000. Ya al que le duela pues, pero ya el rock no es lo mainstream. Y Argentina también lo hizo. Digamos que modernizó sus tradiciones, las zambas, los tangos, que luego fueron milongas y lo que vos querás. Y la gente escucha eso. Es música muy exitosa. En Colombia, la música tradicional, aunque yo creo que eso también es un síntoma de nuestra cultura, es un síntoma de nuestra sociedad. El que haya sido tan cerrada, tan poco dispuesta a cambiar, yo creo que le ha costado el éxito que se merece. Porque sin duda es una música que tiene mucho valor. Y no solo valor lírico por los temas que mencioné hace un momentico, sino también, si se quiere, mucho valor técnico, mucho valor en la ejecución, mucho valor en la riqueza compositiva. Entonces, es música que es muy valiosa, pero que está estancada. Es una música que se quedó sonando como había sonado hace mucho tiempo. Entonces, mira, qué nota que este tipo, Sebastián Villanueva, hace como este tipo de traducciones, ese tipo de modernizaciones de la música tradicional. Qué bueno que tuviésemos como un público, o no sé si el problema es del público, o son las instituciones, o son los medios, no sé dónde está el problema, pero yo arrojo ahí, digamos, la conversación. Qué bueno que tuviésemos personas para que valoraran este tipo de modernizaciones y que las volvieran como moneda de cambio en lo que se consume musicalmente. No me lo tenés que recordar porque no se me olvidó el tema de la sonoridad. Sí. Yo lo que siento, Esteban, es que todo lo que vos has dicho sobre la guitarra, sobre esta modernización de la tradición, sobre lo que nos has contado de la estudiantina y la ahora estudiantina de Colombia, de la cual haces parte, yo creo que el tema de esta conversación lo encontramos hace mucho rato y fue lo del sonido. El objeto técnico o la herramienta, sí, mejor dicho, el arte o la música sí se hacen con buenas herramientas, siempre y cuando se entienda que una buena herramienta es la herramienta que es apropiada para encontrar, en este caso, un sonido. Y vos puedes traducir eso a las demás expresiones artísticas. No es el pincel y no es el óleo y tampoco es el lienzo o la colada que se pone sobre el lienzo. Es lo que vos querés lograr con eso y si son las herramientas apropiadas. También
no es el vestido, no es el danzante, es lo que vos querés lograr. A fin de cuentas, yo creo que es transmitir un mensaje, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir? ¿Cuáles son las palabras con las que vas a enviar ese mensaje? El tono que le vas a poner a esas palabras y, digamos, el momento en el que las vas a arrojar también al aire para que otra persona las reciba. Si uno es consciente de eso, yo creo, Esteban, que es mejor artista. Si uno es consciente de eso, yo creo que uno es mejor músico. Entonces yo me ratifico en lo que te decía al comienzo. Entonces vos sos un buen músico en tanto reconoces que ese es el valor que querés encontrar en el arte por medio de la herramienta, es decir, la sonoridad. Parce, se nos está acabando el tiempo para hablar de todos estos temas y quedan muchas cosas en remojo. Wow, sí. Quedó como un montón de cosas ahí al aire, pero sí, pues a mí también, ahí como para ir concluyendo, digamos que me parece también súper importante uno estar abierto a un montón de cosas. Total. Yo puedo tener una concepción del sonido en mi cabeza que puede transformarse en otra que yo no sabía que yo quería. Ajá. Y estar abierto a eso. Claro, uno tiene una pretensión. Sí. Perdón por interrumpir, continúa. Tranqui. Y uno estar abierto a eso, digamos que le enriquece a uno mucho más. Incluso el escuchar a las otras personas. Y eso me parece que es demasiado importante y que en la música, pues lamentablemente se ve mucho que a uno los colegas no lo escuchan tanto. Es raro, a mí me parece muy raro. Por ejemplo, cuando uno da un concierto en la U, en EAFIT, y los colegas de uno no van. Hay gente que, o sea, van los parceros de guitarra, pues de la cátedra de guitarra, pero digamos, pues yo estudié con percusionistas, con flautistas, con violinistas, con cantantes, y por alguna otra razón, pues yo no los juzgo tampoco. Yo me voy a poner a juzgar a la gente acá, pero no van al concierto de uno. Viene, o sea, a la universidad va una gente impresionante, o sea, van unos artistas que uno dice, ¿qué es esto? Le regalan a uno la boleta para uno ir y uno no va. O viene un grupo que toca música contemporánea y hay gente que no le gusta la música contemporánea y no va. O hay gente que por ejemplo en EAFIT se ve mucho que está la gente del jazz y la gente de clásico y los de clásico a veces no van a lo de jazz y los de jazz no van a lo de clásico. Entonces uno hace un concierto de música clásica y entonces van los de guitarra clásica que ya lo han escuchado uno toda la vida. Ajá. Y son los parceros y lo siguen escuchando a uno porque ellos reconocen ese valor y uno reconoce el valor de escucharlos a ellos. Pero entonces va uno a un concierto de jazz y generalmente están los de jazz en el concierto de jazz, en la clase maestra de jazz. Entonces eso es generalmente, porque no siempre pasa así, obviamente. O sea, muchas veces sí hay como ese encuentro, sí hay como esa unión, ese tipo de cosas, pero yo debo decirlo, a mí me pasó en la universidad que la gente no iba a los conciertos, y eso en pandemia a mí por lo menos me afectó un montón, porque yo dejé de ir a conciertos y yo escuchaba conciertos en el computador, pero no, o sea, no es lo mismo. Ese hecho de uno ir al concierto a escuchar a la gente, a sentir el sonido de la gente, que uno que puede sacar de eso, que uno que puede implementar en su vida como artista para eso, dejarse sorprender o incluso decir, es que a mí no me gusta eso y ratificar que a uno no le gustan ese tipo de cosas. Pues yo soy muy así y yo sí trato como de nutrirme de un montón de cosas, de escuchar, de dejarme sorprender y ver cómo ese tipo de cosas a las que me enfrento influyen en mi concepción del sonido, de las cosas que yo quiero tocar. Y es que es así, Esteban, o sea, ¿qué clase de artistas pretendemos ser si no consumimos arte? Y uno no tiene que consumir lo que más le gusta. Consumamos lo que más nos gusta, pues por eso nos gusta. Pero uno tiene que estar en contacto constante con el arte. Si uno quiere ser un gran guitarrista, parce, le toca mamar guitarra. Y no solo es practicar, sino escuchar gente tocando. No, y por ejemplo yo este año asistí, pues la primera vez que asistí a una
una muestra de danza contemporánea. Sí. Que fue como totalmente al azar. O sea, fue como que yo tenía un plan para ese día Sí. y se cayó y me dijeron como que vamos a esta muestra de danza contemporánea. Y yo como, bueno, vamos. ¿Y qué fue eso? Pues eso detonó algo en mí que yo nunca había sentido y que me pareció increíble. O sea, me pareció increíble, que yo no me esperaba y que no sabía que me iba como a sorprender tanto. Y eso pasa como con todas las artes, o sea, como con el cine, como con... O sea, uno puede arriesgarse a que algo no le guste, pero arriesguese, pues por Claro. lo menos, arriesguese y mire usted qué puede sacar de eso. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, retomando ahorita un poquito ya como para terminar, lo del mad rock, que uno dice, es que el mad rock es esto y no es esto, o es esto, pues... ese asunto de los géneros es algo con el Sí, que yo total. hablo mucho con la gente y yo peleo Y mucho es muy con borgiano, eso. además. Sí, o sea, yo es como, eso es música, o sea, póngale usted el nombre que sea, porque usted le Es tiene que música, poner sí. un nombre para registrarlo, para ponerlo en plataformas, para lo que sea. Pero, parce, eso es música, usted escúchelo, usted no se preocupe si eso es mat, si eso es progresivo. Que si eso va en contra de su peinado, eso a nadie le interesa, pues. No, o sea, haga lo que usted quiera, escuche lo que usted quiera y cuando vaya a un concierto, ojalá vaya a un concierto donde toquen bandas que usted no conoce para escucharlos. Porque, por ejemplo, pasa mucho que hacen un concierto y uno va a escuchar a la banda que a uno le gusta. Entonces uno se queda afuera mientras tocan los teloneros. No, parce, No. o sea, eso no. Es que es como que a vos te dijeran, yo quiero hablar de los Beatles en todas estas conversaciones. Que a vos te dijeran, pues que los Beatles son rock. No. Además, porque eso es No. una cosa que uno le pone después. O sea, Exacto. es un nombre que que esa gente no pensaba. O sea, y pasa mucho con la música académica, por ejemplo, es que uno dice, pues uno trata de clasificar, por ejemplo, o sea, la música clásica, que Ajá. uno dice, Mozart es un músico clásico. Mozart no hacía música que él decía, voy a hacer música clásica. Él hacía música. Él hacía la música y ya después los musicólogos le definieron a la música que tiene ciertas características clásicas, la que tiene ciertas características románticas. Pero además así. eso es para enseñarlo. O Sí, sea, pues eso que es como para entenderlo, Sí. pero eso es música. Beethoven ni siquiera sabía que estaba haciendo un tránsito entre lo clásico y lo romántico, y Rachmaninoff no sabía pues que todo eso se iba a volver la cosa que se ha vuelto ahora, Claro. pero él estaba haciendo su música y ya. Así es. Parece que nota la última acotación que hiciste. Yo quedo muy contento porque descubrí que ese tema como de la sonoridad es transversal a varias expresiones artísticas y que parce, o sea, me convences demasiado de que eso es. Cuando yo te lancé la hipótesis de el arte solo se hace con buenas herramientas, fue con ese propósito, ¿cierto? Sí. Yo no estaba queriendo decir que el arte que la música solo se hace con pianos Steinway and Sons, pues no es ese, no Sí. ese es el mensaje. Es una cosa mucho más profunda y que implica una conciencia, digamos, más atenta sobre la música. Entonces te agradezco mucho, Esteban. No, gracias a ti por la invitación. Fue bastante agradable. Sí, hay estar que acá seguir divagando sobre esas cosas. Sí, no llegamos a nada, Sí. no llegamos a nada, pero conversamos muy bien. Sí, sí. Y bueno, te seguiré invitando. Por ahí hay un parchecito de una tertulia que estamos tratando de armar. Ah, Tertulia, vinilada, pues una conversación literaria, etcétera, etcétera. Hay mucho para conversar, parce. No, gracias nuevamente, parce. Qué bueno que estuviste acá. no, gracias a ti. Listo.